Buenos días, iglesia, y bienvenido también a toda la gente que nos están acompañando a través de Facebook Live. Gracias a Dios por estos videos que podemos compartir también y enviar saludos a las iglesias, por ejemplo, en Huaycán, allá en Perú, en Miraflores. Tenemos gente que también nos están asistiendo desde México, desde Colombia, Argentina, también en Europa, en países como España e Italia. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por pasar este domingo con nosotros. Y espero especialmente la gente que están en línea que tengan su Biblia el día de hoy porque vamos a aprender bastante. Mira, mientras que mi papá, el pastor, estaba en Perú, hicimos la Santa Cena unas cuantas veces y noté un patrón muy común. Cada vez que hacíamos la Santa Cena, obviamente participamos, lo tomamos muy en serio, estamos orando que el Señor nos ayude a ayudarnos con el propósito de la Santa Cena, que es recordar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pero siempre después de la cena, obviamente ya hemos apagado la cámara y todo eso, estamos ahí nomás hablando, me di cuenta que todo el mundo tiene un montón de preguntas. Esto sucedió también la semana pasada. La semana pasada estuve en Minnesota, que queda en el norte de Estados Unidos, y ahí fuimos a la casa de una hermana cristiana que también tuvo un montón de preguntas y la gente, especialmente cuando hablábamos sobre la Santa Cena, todos se levantaban la mano. Oye, hay algo que ha estado en mi mente por años, que yo entiendo, como dice la Biblia, que es pan y vino, pero también estamos participando con el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso viene de 1 de Corintios capítulo 10, versículo 16, por ejemplo. No hay tanta pregunta, pero es que la iglesia en la cual yo me crié decían que realmente es físicamente Jesús, pero esta otra iglesia dice, no, es solamente un símbolo. Entonces me di cuenta y mira, ¿cuántos de ustedes eran entre ellos que también estaban dando preguntas? Yo me acuerdo que esto pasó unos 2 meses atrás y era demasiado decirlo todo en solo, ¿qué? 5 minutos que teníamos ahí, estamos comiendo Timbits acá. Y les dije, ¿sabes qué? Les prometo de que en el futuro, que a día cuando él venga el pastor, estamos acá todos reunidos, que les daré una enseñanza bíblica del caso, qué exactamente es la Santa Cena, por qué es importante y cómo deberíamos practicarlo como cristianos ahora en parte de la Iglesia de Cristo. Pero antes de eso, para entenderlo todo, tenemos que ver la historia. O sea, tenemos que regresar primero al Antiguo Testamento. Si tienen sus Biblias en este momento, por favor, vayan conmigo al libro de Malaquías. Para los que no saben dónde queda Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento antes del libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, como dicen en algunas Biblias. Espero que eso les ayude a encontrarlo un poco, porque es un libro no muy largo. En mi Biblia, por ejemplo, solo 2 páginas. Entonces, acá es una profecía que justamente creo que fue hace como medio año atrás, estaba en el auto con mi mamá, estábamos hablando. A nosotros nos encanta hablar de la Biblia, de cosas que habíamos encontrado. Para mí, mi mamá es como yo, cuando ella encuentra algo así en la Biblia, en inglés decimos, wow, es bien cool, es bien, wow, bien interesante, fascinante, yo quiero aprender más. Entonces, algo que recién les digo, aprendí recién hace un año atrás para que ustedes no crean, también la gente que está viendo acá a través del internet, que nosotros los pastores no nacimos así conociendo todo. Hay montones de cosas que yo mismo he aprendido recién en los años recientes, cosas que yo aprendí cuando yo estaba en la universidad cristiana hace 6, 7 años atrás, y yo sé que todo lo mejor está todavía por llegar. Hay muchas cosas que todavía estoy recién aprendiendo y que voy a aprender. Entonces, esto es algo que, mira, cuando ustedes leen esto por la primera vez, ¿cuál es la interpretación que les viene? El Malaquías capítulo 1, versículo 11. Como les dije, Malaquías no es muy largo, solamente tiene 4 capítulos, en mi Biblia solo 2 páginas. En el versículo 11, esto es una profecía, Dios está hablando a Malaquías y Malaquías luego al pueblo de Israel. Dice, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y una ofrenda pura, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿qué Biblias están usando ustedes? Por ejemplo, ¿alguien acá tiene nueva versión internacional de casualidad? Ok, una. ¿Alguien acá tiene Dios habla hoy? No, nadie está usando Dios habla hoy. ¿Qué tal Reina Valera? Ok, ahí van, toda la mano. Yo también les sugiero, esto es como algo al lado, les sugiero Reina Valera del 1960 para los que quieren usar esa Biblia. Esa es la mejor versión. Lo mismo aplica para la nueva versión internacional,
traté de usar una versión que es un poco más antigua porque las nuevas versiones han editado cosas y eso no está bien. Pero o sea, en casi todas sus Biblias, a ver, en esa parte que dice, obviamente, mi nombre, que ofrendan incienso, y en mi versión dice ofrenda pura. Creo que una versión dice ofrenda digna, de casualidad. ¿Qué tienen en sus Biblias? Ofrenda limpia, bien. Pura, limpia, digna, algo así, ¿no? Y lo mismo sucede en el inglés. En el inglés dice a pure offering, literalmente una ofrenda pura. Entonces, cuando yo leí este versículo por la primera vez, y seguro que ustedes, ¿cuál es la interpretación que les viene a la mente? Bueno, Dios está diciendo, bueno, mi nombre será grande entre todas las naciones. O sea, todos los grandes hechos que hizo Dios con el pueblo de Israel, como por ejemplo el Éxodo, lo que sucedió bajo el rey David, toda la grandeza de Dios, y para nosotros como cristianos, es una profecía de que el evangelio se va a ir a todas las naciones. Ahora, ¿eso es cierto? Sí. ¿Ha sucedido? Sí. Ninguno de nosotros viene de Jerusalén, ¿sí o no? Venimos de Perú, de México, Colombia, Venezuela, de todas partes, pero mira, 2000 años después, un movimiento que sucedió, que empezó en Jerusalén, ha llegado hasta Latinoamérica. Y ahora estamos dando esta prédica desde Canadá, desde el norte, imagínate. Entonces se ha cumplido esta profecía. Pero esta parte me llamó la atención porque a mí me gusta leer, no sé si de casualidad también lo tengan en español. En inglés, los judíos usan su versión de la Biblia. Ellos no usan la versión, por ejemplo, el King James, que es lo que a mí me gusta usar. Ellos usan lo que en inglés se llama the Orthodox Jewish Bible, o sea, la Biblia ortodoxa de los judíos. Y cuando yo lo leo, me di cuenta de que usan obviamente palabras en inglés, porque es una traducción en inglés, pero hay palabras en el hebreo que no tienen una traducción perfecta al inglés. Entonces mantienen la palabra en hebreo. Por ejemplo, en vez de decir Señor, ahí va a decir Adonai, como un ejemplo nomás. Y dice, por ejemplo, en este versículo, cuando yo lo leí en la Biblia ortodoxa de los judíos, dice, mi nombre será Gadol, será grande. Es como una palabra que no encapsula tan bien la palabra grande en español, o great en inglés. Gadol entre el Goim. Goim significa gentiles o naciones, o sea, la gente que no son judíos en todo el mundo. Y después en la parte que en nuestras Biblias dice ofrenda pura o limpia o digna, la palabra en hebreo era minja hateoha. ¿Entienden? No, yo tampoco. Yo tampoco lo entendí. Entonces, ¿sabes qué? Yo hice un poco, busqué más y dije, ¿sabes qué? Yo quiero encontrar qué es el significado de esta palabra, porque la razón por la cual no lo traducieron al inglés es porque la gente, los judíos que hablan hebreo, mucho más que tú y yo, decían, ¿sabes qué? Esto no tiene una traducción perfecta. O sea, hay cerca, ofrenda pura cerca, pero no capta el significado. Es lo mismo como, por ejemplo, le he dicho mucho cariño al inglés. En inglés, loving, affectionate para la gente que habla en inglés, pero no es una traducción perfecta. Está cerca, pero no está ahí. Entonces yo busqué Minja Hateoha en el diccionario hebreo, ahí en el internet, y algo muy interesante que no lo capta ni el inglés ni el español. Era una ofrenda específica que se daba en el tabernáculo o más adelante en el templo de Salomón, que tenía que dar una ofrenda que daban los sacerdotes ante Dios, una ofrenda de grano o pan. Pero eso no se lee, ni en el inglés ni en el español. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a ir por la historia de Israel y vamos a ver de dónde viene todo esto de esta ofrenda pura y cómo esto realmente se cumple en el nuevo pacto. Ahora, si van, por ejemplo, al libro de Éxodo, pueden buscar si quieren, yo no voy a leer directamente. En Éxodo capítulo 19 es la historia de cuando el pueblo de Israel ya han salido de Egipto y han llegado al monte del Señor, lo que conocemos como el monte Sinaí. Y Dios está al punto de dar lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. ¿Cuántos han escuchado de los 10 mandamientos? Eso está en lo que conocemos como Éxodo capítulo 20, ¿no? En el 19, entonces justo antes de que Dios da los 10 mandamientos, Dios habló audiblemente de la montaña de Sinaí. Antes de eso, la gente está ahí en el monte y Moisés ya está hablando a la gente bueno, Dios está hablando a la gente a través de Moisés primero. Y da una profecía, bueno, no una profecía, él da como un mandato
para el pueblo judío. Le dice en el versículo 6, ustedes serán un reino de sacerdocio, un pueblo santo ante mí. Entonces, por esa razón, Dios se le estaba diciendo, ustedes van a tener una responsabilidad única entre todas las naciones. Yo les he elegido a ustedes tener mi presencia tangible entre ustedes. Ahora nosotros estamos acostumbrados a tener la presencia del Espíritu Santo, lo sentimos cada vez que adoramos, pero en esta época el mundo no tenía ese privilegio. Tú no podías sentir la presencia de Dios desde Rusia o de China o de Australia. Solo el pueblo de Dios dentro de este lugar llamado el tabernáculo, más adelante el templo, solo ese lugar, el lugar santísimo, tenía la presencia tangible de Dios y un poco de eso se derramaba en el lugar santo. Fuera de eso, no. Y por esa razón no cualquier persona podía entrar, ni siquiera al lugar santo, mucho menos el lugar santísimo. No se te podía antojar, chicos, vamos a ir al lugar santo, para pasar un momentito. No. Solo para entrar al lugar santo, tú tenías que ser un sacerdote consagrado por Dios, ser un representante de Dios ante el pueblo. Y en el lugar santísimo, mucho menos. Como hemos predicado varias veces, solamente el sumo sacerdote entraba ahí y aún así no lo podía hacer cuando le daba la gana. Solo lo hacía una vez al año para reconciliar el pueblo ante Dios. Y dentro de este lugar santo, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado una enseñanza sobre los artículos que estaban dentro del lugar santo, pero uno de esos artículos era esta mesa hecho de oro que tenía este pan sagrado. Eran 12 panes, cada pan representando uno de los tribus de Israel. Era un pan sagrado, consagrado ante la presencia de Dios. Lo llamaban literalmente el pan de la presencia de Dios. Y solo los sacerdotes ungidos tenían la autoridad para comer de ese pan, no lo podían dar a cualquiera. Por eso llama la atención cuando el rey David, en 1 Samuel capítulo 21, él está corriendo del rey Saúl, que lo quiere matar. Él va a la ciudad de Nob, donde en este momento estaba el tabernáculo. Él se encuentra con un sacerdote que se llama Ahimelech y le dice, ¿me puedes dar algún pan, algo para comer? Yo no he comido nada, he estado corriendo todo este tiempo. Lo único que tienen es ese pan sagrado en el tabernáculo. Pero Ahimelech sabe algo de David que quizás muchas otras personas no conocían. Mira, para ser un sacerdote, como alguien como Ahimelech, había un proceso que él tenía que seguir, que viene desde el Torá, desde el Antiguo Testamento, de que para ser un sacerdote tú tenías que ser hijo de un sacerdote. Dios eligió la línea de Aarón, que era el hermano mayor de Moisés, de los levitas. De su linaje iban a venir en el hebreo Kohenim, los sacerdotes. Para ser sacerdote, tu padre tenía que ser sacerdote y solamente un sacerdote podría ungir a otro sacerdote. Entonces vemos, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 1, casi todos han escuchado la historia de Hannah, que oró para que ella tenga un hijo, y dijo, yo lo voy a entregar a ti, Señor. Entonces ella da su hijo, Samuel, a este sacerdote llamado Elí, y Elí lo adopta como un hijo espiritual y también pone sus manos sobre él. Y por esa razón Samuel sirvió en el tabernáculo. Él fue un profeta, pero también un sacerdote. Y como ungían en esa época, ungían con aceite de olivo, que era un símbolo del Espíritu Santo. O sea, diciendo que ahora la responsabilidad espiritual del pueblo ante Dios está sobre ti. Y también tenían esta ceremonia llamada mikvah. Nosotros lo conocemos como el bautismo. Tenían que ser sumergidos en el agua. O sea, el bautismo no es algo único al nuevo pacto. Existía también en el pacto antiguo, pero simplemente por otro nombre. Entonces Ahimelech también sabía, esto también era necesario, pero más que todo ser ungido. Tenías que ser ungido por Dios y eso es lo que te hacía un sacerdote. Y ahora, algo muy interesante, él sabía de que el profeta Samuel había ungido a David. O sea que David fue ungido como rey, obvio, pero también en el sentido espiritual. David no solamente era una figura, un líder político, también era el líder espiritual de su pueblo. Entonces, técnicamente, aunque él no fue sacerdote necesariamente, como él fue ungido con aceite por un sacerdote, por Samuel, él también tenía
el derecho legal de participar en ese pan sagrado. Y por eso lo pudo comer. Ahora, este punto va a ser importante más adelante. Entonces, esto sucede y después, eventualmente, para los que saben la historia del pueblo de Israel, eventualmente el mismo templo se destruye. Dios advirtió a través del profeta Jeremías: si ustedes siguen en pecado, este lugar va a ser destruido. Y sucedió. El rey Nabucodonosor con el imperio de Babilonia vino, atacaron a Jerusalén y destruyeron la ciudad, y también tristemente el templo también se derrumbó. Y fue reconstruido después por el rey Herodes, el mismo Herodes que trató de matar a Jesús por si acá, pero eso también en el año 70 también fue destruido, pero esta vez por los romanos. Entonces, ahora regresando a esta profecía de Malaquías, diciendo: mi nombre será grande entre todas las naciones, se ofrendará incienso a mi nombre. Eso es una referencia a que también en ese lugar santo, otro artículo que tenían el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Frente, así como tenemos este púlpito, tenían este altar de incienso, que era un símbolo de adoración. O sea, el sacerdote estaba ofreciendo a Dios todas las adoraciones y las oraciones del pueblo ante Dios. Y también diciendo que minja hateora, este pan sagrado, esta ofrenda de pan, también será dado ante mí. Ahora, ¿cómo es eso posible si ya no existe el tabernáculo? Si ya no existe el templo. ¿Acaso Dios mintió? ¿Acaso Dios no sabía de que eventualmente los romanos iban a destruir el templo? Y mira, estamos acá 2000 años después del evento, todavía no tenemos templo. Hay algunos de nosotros que han ido a Jerusalén. ¿Vieron el templo de Salomón? No. En su lugar está, al contrario, está una mezquita musulmana. The Dome of the Rock en inglés, no sé cómo le llaman en español, perdóname. Pero, o sea, no hay templo. O sea, no hay forma. Y mira, aún si existiera el templo, imagínate que el templo todavía existiera en Jerusalén. Ahí tomas tu selfie cuando vas a Israel con el templo de Salomón. ¿Cómo es posible de que este incienso puede ser ofrecido a Dios y este pan, este menjaja teorá, ante Dios en todas las naciones? ¿Acaso se mueve el templo? ¿Acaso se va a construir varios templos? ¿Cómo va a suceder esto? Entonces, por eso, cuando yo leí esto, les dije hace mucho tiempo que me gusta excavar, metafóricamente. Me gusta excavar las escrituras y empiezas a darte cuenta de cosas y dices: oye, yo nunca me di cuenta de esto. ¿Ah? Entonces, bajo el pacto antiguo, esta profecía realmente no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que todo el mundo puede ofrecer incienso a Dios y esta minjaja teorá ante Dios sin templo, sin tabernáculo? Bueno, algo muy interesante sucede. Acuérdense lo que les dije sobre Éxodo capítulo 19, que Dios dice al pueblo de Israel, a su pueblo ungido, elegido: ustedes son un real sacerdocio, un pueblo sagrado, un pueblo santo, gracias. Y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento cristiano. No papa, pastor, por si acaso, él no era infalible. Y dice algo muy interesante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora, el mismo Pedro, Simón, era un judío, pero a este punto de su vida, esto es más o menos en el año 60 después de Cristo, ahora mucha gente en la iglesia cristiana no son judíos, son gentiles, son griegos, romanos, africanos incluso. Entonces, ahora él está hablando a la iglesia, que es como una mezcla. Hay judíos, pero también hay gentiles. Pero él dice algo muy interesante. No dice yo. Pedro no está hablando de sí mismo solamente. Él dice ustedes, pero ustedes son linaje escogido. Oye, pero se supone que solo el pueblo de Israel es linaje escogido por Dios. Real sacerdocio, nación santa. ¿Suena familiar? ¿Dónde habíamos escuchado eso? Dios hablando a Israel, llamándolos por estos nombres. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, no sé, ¿cuántos de ustedes habían notado ese paralelo antes? No, bien, entonces hoy ya han aprendido algo. Ni siquiera hemos terminado la prédica, pero ya hemos aprendido algo, amén. O sea, Pedro, que era un judío, por si acaso, y él antes tenía un problema con los gentiles. Por eso les dije que él, siendo el primer líder espiritual de la iglesia,
no era infalible. Él tenía esta tendencia racista, como no solamente queremos quedarnos entre los judíos. Mira, yo sé que Jesús dijo, andan por todo el mundo y predican el evangelio, pero no, a mí me gusta nomás quedarme con mi círculo, con esta burbuja judía. Pablo le tuvo que confrontar en público, diciendo, tú te estás equivocando, estás ofendiendo a estas almas queridas gentiles que quieren servir a nuestro Yeshua, a nuestro Jesús. Y Pedro no le cortó ambas orejas, como hubiera hecho quizás antes. Le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Tienes razón, perdóname, ahora sí, vamos a seguir adelante. Entonces ahora, muchos años después, ahora que se ha madurado espiritualmente, él puede decir a los gentiles, ustedes también, así como nosotros judíos, ustedes también por la sangre del Mesías, ahora también son un pueblo sagrado, santo, un real sacerdocio. Ahora están participando con nosotros. Interesante, cuando descubrí eso dije, wow, qué increíble, ¿no? ¿Cómo ha cambiado Pedro como persona? Él tuvo que arrepentirse de su racismo. Pero, ok, bien, todo lindo, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la Santa Cena? Bueno, les dije de que bajo el pacto antiguo no es posible que se cumpla esa profecía de Malaquías, capítulo 1, versículo 11, de que incienso se ofrende, que sea una ofrenda ante Dios, y esta minja teorá, ahora saben lo que significa eso, este pan santo, una ofrenda ante Dios. No es posible que en todas las naciones esto sea posible. No hay templo, no hay tabernáculo, ¿acaso se puede mover? ¿Cómo es eso posible? Pero ahora tiene un poco más sentido cuando vamos a 1 de Corintios capítulo 11, que es el versículo que creo que ustedes se han dado cuenta, que es el pasaje de la Biblia, que siempre uso para hablar sobre la Santa Cena. De que cuando está hablando Jesús, en mi Biblia, no sé cómo serán sus Biblias, en mi Biblia cuando Jesús está hablando, la letra sale con letra roja. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia así? Que cuando Jesús... no. Algunos lo tienen, algunos no. Para mí se hace mucho, mucho más fácil. Pero mira, en el versículo 25 dice, de la misma manera Jesús tomó también la copa de vino después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Como les dije, en el pacto antiguo no era posible que se cumpla esa profecía de Malaquías. Pero Jesús, cuando él instituyó en la Santa Cena, en esa Pascua, antes de morir, él dijo, esto desde el día de hoy adelante, estoy estableciendo un nuevo pacto que se está firmando en mi sangre. Entonces ahora tiene sentido eso. Nosotros ya no tenemos un lugar santo, o mucho menos un lugar santísimo físico. O sea, ahora. La iglesia quizás, algo así, pero ahora le damos la bienvenida a quien sea. Quien sea que quiera participar, decimos, ven a la iglesia. Invitamos a nuestros amigos, nuestros familiares que no conocen al Señor. No es así, no. No. Solamente si eres sacerdote puedes entrar. No. Pero algo sí se ha quedado. Pedro dice a los gentiles, a los cristianos, judíos y gentiles, ustedes ahora en Cristo son un real sacerdocio y un pueblo santo. Pero ¿cómo es eso posible? Bueno, acuérdense de que Elí ungió a Samuel y Samuel ungió a David. Todos los sacerdotes fueron ungidos con aceite que solamente representaba el Espíritu Santo. Incluso, por ejemplo, creo que es Segundo de Crónicas, capítulo 5, si no me equivoco, capítulo 7, perdón, cuando Salomón dedica el templo que él ha construido para Dios, él dice, no hay ningún lugar en todo el mundo que puede contener tu presencia, Señor, pero aún así hemos construido esta casa para ti. Y dice la Biblia de que ahí estaban 120 sacerdotes, ahí, que todos estaban ahí para inaugurar el nuevo templo que acaba de construir Salomón, y de que cayó el fuego de Dios sobre el altar y todo el mundo se postraron y adoraron a Dios. Después, en Hechos capítulo 2, vemos ahora cómo se reinicia este nuevo pacto. Bueno, en vez de solamente aceite representando el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo viene sobre 120 personas, hombres y mujeres, en el aposento alto, que habían estado orando por 10 días de que venga el Espíritu Santo. Jesús les dijo, esperen en Jerusalén hasta que reciben el poder del Espíritu Santo. Ahora, acuérdense, cuando leen Hechos capítulo 2, no eran solamente hombres.
Antes, en el pacto antiguo, habían requisitos para ser sacerdote. Primero, tenías que ser levita. Tenías que ser un descendiente de Aarón, sacerdote. También también tenías que tener mínimo 30 años. Es por esa razón que Jesús no empezó su ministerio hasta recién los 30 años. Él también fue ungido, él también experimentó el mikvah por un sacerdote. Para los que no saben, Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote llamado Zacarías. Por consiguiente, Juan el Bautista también era sacerdote. Aunque quizás no estaba vestido así, estaba vestido con pelo de camello, dice las escrituras. En inglés decimos, hubiera parecido un hobo, como alguien ¿qué es como alguien homeless en español? Indígena. Como un indigente, hubiera estado vestido así, pero aún así era sacerdote. Jesús lo llamó, este es el mejor profeta que ha existido. Entonces Jesús en su bautizo también fue ungido como sacerdote, sumo sacerdote. Y en vez de aceite que solamente representaba el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta físicamente como una paloma, se pone sobre su cabeza, y así como el sumo sacerdote ungiría a su hijo diciendo, esto es mi hijo amado y tengo mi complacer en él, la voz del Padre dice lo mismo para su hijo. Entonces ahora Jesús desde el cielo, como nuestro sumo sacerdote, él dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Qué también estaba diciendo? Yo les voy a ungir a todos ustedes, no importa si son hombres o mujeres, judíos o gentiles, ya, esos requisitos ya no importan, tu edad tampoco importa, no tienes que tener mínimo 30 años, hasta niños. Yo les voy a ungir a todos ustedes a este real sacerdocio. Eso es lo que significa ser un cristiano. Para los que no saben, la palabra cristiano viene del griego cristianoi, literalmente significa pequeño Cristo. Ok, qué lindo, pero ¿qué significa Cristo? Meshiach, en el hebreo, literalmente significa ungido. O sea, un cristiano es un pequeño ungido por Dios. ¿Cuántos no sabían eso? Bien, aprendieron otra cosa. Yo quiero que ustedes no solamente aprendan, pero que retienen esta información. ¡Wow! ¡Qué interesante es esto! Entonces ves que incluso dice ahí que María, la mamá de Jesús, María Magdalena, había un montón de discípulos, mujeres que seguían a Jesús. Ellas también estaban ahí en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces, hombres y mujeres, no importaba su edad ni de dónde venían, todos en ese momento, así como fueron ungidos esos sacerdotes en Segunda de Crónicas, también fueron ungidos por el Espíritu Santo y recibieron este real sacerdocio. Es por esa razón que vamos a volver a 1 de Corintios. Pablo da una advertencia a la iglesia diciendo los que... a ver, voy a leer desde el versículo específico, porque da esta advertencia desde el versículo 27, dice, de manera de que el que coma el pan o bebe de la copa del Señor indignamente será culpable por ser indigno o indigna de tomar la Santa Cena. Está diciendo, Pablo también judío, está diciendo, tienes que ser un sacerdote para poder participar en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo, tienes que ser ungido por el Espíritu Santo. Y parte de eso, por eso nosotros decimos que solamente los que son bautizados pueden participar, muy simplemente es para protegerlos. No es para excluir, es porque lo que dice Pablo y lo que están diciendo acá las Escrituras es que esto es algo sagrado. Lo que tenemos el día de hoy, hermanos, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Como dice Pablo, mira, solo volteas la página a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 16. Él dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿acaso no es participación en la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿acaso no es la participación en el cuerpo de Cristo? Lo que Pablo está diciendo es que solamente, mira, esto para nosotros, esto es nuestro lugar santo. Esto es el Minha HaTeorah en el nuevo pacto. Por esa razón, estamos acá en Toronto, Canadá. Estamos a ni siquiera sé cuántos kilómetros de Jerusalén, de donde antes estaba el templo. Pero el día de hoy se está cumpliendo la profecía de Malaquías. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, estamos ofreciendo incienso ante Dios. Y dice, en todas las naciones, Minha HaTeorah será
una ofrenda ante mí. Entonces, así como está diciendo Pablo, que estamos participando en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, para los que se crearon en la iglesia tradicional, les cuento desde ya, esto es un hecho histórico. La palabra perdón si no lo pronuncio muy bien, la palabra en inglés es transubstantiation. Gracias, papi. Esa palabra, o sea, la enseñanza de que el pan y el vino literalmente, físicamente se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, físicamente, no espiritualmente, eso recién fue hecho dogma de la Iglesia de Roma por el Papa Inocente III en el año 1215. Más de 1000 años después de la profecía y más de 1000 años después de lo que acá dice Pablo. Lo que nosotros creemos, y como lo que está diciendo Pablo, es de que en el espíritu, porque en lo físico, esto es pan. Esto no tiene poderes mágicos, para nada. Nosotros el día de hoy estamos usando matzah, que esto es un pan judío, y nos hace acordar la profecía de Isaías, cómo terminaría el cuerpo de Cristo, que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Pero nosotros, esto no es físicamente Jesús. No voy a tomar mi selfie con Jesús. En lo físico, esto solamente es pan. El jugo que vamos a tomar el día de hoy es solamente jugo. Tú vas a un laboratorio, miras bajo un microscopio, tú no vas a encontrar ninguna célula roja de sangre. Pero lo que sí, en el espíritu, cuando nosotros le pedimos diciendo, Señor, ven. Cuando nosotros oramos, Espíritu Santo, ven. ¿Acaso no viene? ¿Acaso cuando dijo Jesús, cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ustedes? ¿Estaba solamente hablando metafóricamente? No. Jesús no tiene que estar físicamente presente con nosotros para realmente estar con nosotros. A través de su Espíritu Santo, Él dijo, yo no los dejaré huérfanos. Estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, el día de hoy vamos a participar en la Santa Cena y les voy a hacer recordar, antes de que participamos, les voy a leer otra vez la advertencia que da el apóstol Pablo. Él dice, ¿de qué manera? De que el coma del pan o bebe de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos de ustedes débiles y enfermos, y algunos han muerto. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, así como dice Pablo, tomen este momento de decir, Señor, purifícame. Para los de ustedes que ya han sido bautizados, ustedes, bajo lo que está diciendo acá, este caso bíblico que les he presentado el día de hoy, ustedes son un real sacerdocio ante Dios. Pero también, si tienen algo en su corazón de lo cual no se ha arrepentido, tomen este momento, por favor, para decir, Señor, purifícame, perdóname, yo quiero ser digno y quiero ser digna de recibir tu cuerpo y tu sangre en este momento, para que esto no sea juicio para mí, sino una bendición para mí. Porque dicen, tú dijiste, Señor, yo soy el pan de vida, y el que coma de mí no tendrá hambre jamás, y el que toma de mí nunca tendrá sed jamás. También no era algo físico, si no Jesús hubiera mentido. Después de tomar la Santa Cena, hemos tenido hambre, hemos tenido sed. Jesús estaba hablando de un hambre y una sed espiritual, que solamente es lo que Él hizo en la cruz, por ti y por mí. Solo ese anhelo en nuestra alma por justicia, por el perdón y la misericordia de Dios, solamente se encuentra en ese cuerpo que Jesús dio y esa sangre que Él derramó por ti y por mí, para establecer un nuevo pacto donde no solamente estamos siendo salvos del infierno, estamos siendo salvos, estamos siendo invitados a un real sacerdocio, reinar con Cristo como reyes y sacerdotes ante la presencia de Dios. Entonces así, como dicen las Escrituras,
Acá el mismo Pablo diciéndole a la iglesia en Corinto y también acá, la iglesia en Toronto, en Lima, donde sea que ustedes estén leyendo esto. Esto también está dirigido a ustedes. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, en la noche que Él fue entregado, Él tomó pan y Él dio gracias. La bendición que hubiera sido, bendito seas tú, nuestro Dios, el Rey del universo, que nos da el pan de la tierra. Lo partió y Él dijo, esto es mi cuerpo, que es dado para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Gracias, Señor, por tu cuerpo, molido por nosotros. Por este recuerdo, lo que costó, lo que hace el pecado. Así como fue comiendo esa fruta en el Edén que trajo el pecado y la muerte al mundo. En fe, Señor, vamos a comer en el Espíritu tu cuerpo y vamos a tomar tu sangre para dar a cada persona que viene ante ti justificado, en vez de juicio, vida y vida eterna. Y dice acá, de la misma manera, Él también tomó la copa después de cenar y también lo hubiera bendito diciendo, bendito seas tú, nuestro Dios, el Rey del universo, que nos da el fruto de la viña. Y así como les dije antes, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, proclamamos la muerte de nuestro Señor hasta el día que Él venga. Y mientras que se está repartiendo el pan y el vino, también quiero dar una oportunidad para la gente que en ese momento han escuchado esto y dicen, ¿sabes qué? Es verdad, no soy digno. Yo no soy parte de este real sacerdocio. La buena noticia por ti y por mí es de que Dios invita a todos nosotros a ese real sacerdocio. Como les mencioné, antes habían restricciones. Solamente los del tribu de Leví, tenías que ser un hombre, tienes que tener mínimo 30 años, tu papá tenía que ser sacerdote. Ahora en Cristo, cada uno de nosotros, sea mujer o hombre, por eso dice Pablo en Gálatas, que ya en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni maestro. Ahora en Cristo todos somos uno. Y si quieren recibir ese don del Espíritu Santo, pueden orar, decir, Señor Dios, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. Purifícame, Señor. Yo creo de que tú, Jesús, eres el Señor, que tú moriste en la cruz por mis pecados y al tercer día resucitaste desde entre los muertos para darme vida. Ya no como un aceite, como solamente un símbolo con el aceite. Yo creo que ahora tú me unges como real sacerdocio. Como dice Pedro, para proclamar las grandezas de este Dios que me liberó, que me llevó desde las tinieblas a su luz admirable. Les bendigo a todos ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.